Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Se presentó un proceso denominado Discovery para precisamente recibir información de cómo se había hecho o cómo se habrían consumado determinados actos en las épocas en que se firmaron los contratos, en las épocas que se compraron las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy ya esa información nos ha llegado. El Discovery ha empezado a dar resultados. Creo, alcalde, que con estas pruebas ya la Procuraduría, tanto de la Municipalidad como la Procuraduría General, y en este caso la Procuraduría ad hoc, tienen elementos suficientes para poder justamente defender al Estado peruano y declarar la nulidad de estos laudos arbitrales y de estos contratos de concesión. Buenas tardes, señores periodistas, señores gerentes y funcionarios de la Municipalidad. Alice York, quien es nuestra gerenta de promoción de la inversión. Bienvenidos a este nuevo enlace en vivo, vecinos de Lima. Estamos escuchando al alcalde de Lima, Renzo Rayardo, quien está dando una conferencia importante. Escuchemos. La presencia del procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero ha tenido un pequeño impasse, está en Miraflores y esperemos contar con él en los próximos minutos, si no igual vamos nosotros dando cuenta de la razón por la que los hemos convocado. El día de hoy, en horas de la tarde, comenzando la tarde, ante la Corte del Distrito de los Estados Unidos de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York, se ha presentado una serie de evidencias producto del Discovery, de un proceso que solicitó en su momento el estudio de abogados de la Municipalidad Metropolitana de Lima para litigar en los Estados Unidos y que ha traído evidencias fundamentales y resultados importantes. Y estas pruebas que nosotros recibimos se han podido presentar precisamente ante esta Corte del Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York. Las pruebas son realmente importantes. Nosotros queríamos compartirlas con la población a través de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Y hay una serie de hallazgos que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Quiero precisar algo fundamental. En el Perú, el proceso que se viene ventilando, el proceso judicial que se viene ventilando entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima, dentro del marco de las investigaciones por el caso Lavajato y por otros casos vinculados, ha demorado muchísimo tiempo, tanto tiempo que, por ejemplo, hasta el día de hoy no tenemos una sentencia firme contra la exalcaldesa de Lima Metropolitana. Además, ella habiendo, y eso es de público conocimiento, habiendo confesado en un medio de comunicación lamentablemente, su responsabilidad respecto a actos irregulares que en su momento se han dado a conocer. Pero no tenemos una sentencia firme contra esta persona. Y esto viene trasladándose o viene dilatándose, para ser más preciso, año tras año. Si no me equivoco, son 6 años o más. Y en esa línea, el no tener una sentencia firme evidentemente perjudica los intereses de los vecinos de la ciudad de Lima y perjudica los intereses, por supuesto, de quienes nos hemos visto afectados por un proceso, un contrato que a todas luces es la manifestación que hemos venido dando desde hace mucho tiempo, está plagado de actos de corrupción. Y entonces, como nuestra justicia poco o nada ha hecho para esclarecer las cosas y para que de sentenciar a la señora Villarán no tendríamos que estar frente a procesos de arbitraje que presumiblemente han sido aprobados o han sido firmados
entre la empresa privada y las autoridades de aquel momento para beneficio de la empresa privada, y entonces no habiendo una sentencia firme, lamentablemente, ya algunos se han perdido en épocas anteriores, no en nuestra gestión, y otros que están ahí en esas instancias que, sin duda, gracias a la justicia del Perú, no se nos ha permitido avanzar y poner las cosas en orden, porque lo único que nosotros buscamos es poner las cosas en orden. ¿Qué hicimos? Hicimos con la administración actual una decisión fundamental, importantísima, que hoy está trayendo muy buenos resultados, y es que recurrimos a la justicia internacional. Se presentó un proceso denominado Discovery para precisamente recibir información de cómo se había hecho o cómo se habrían consumado determinados actos en las épocas en que se firmaron los contratos, en las épocas que se compraron las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy ya esa información nos ha llegado, el Discovery ha empezado a dar resultados, se ha notificado a 12 instituciones en los Estados Unidos, entre ellas el Banco de Reserva Federal de Nueva York, que ya nos envió información, una institución que se llama CHIPS, que es una cámara de compensación de los Estados Unidos, que permite tener información respecto a las transferencias que se realizan entre personas e instituciones, entre organismos. El Wells Fargo, que es un banco de los Estados Unidos, y hay otros más que también han sido notificados por la Corte Americana para brindar información, y como digo, 3 instituciones de 12 que han sido notificadas ya empezaron a brindarla. Y precisamente gracias a eso es que hoy podemos compartir información muy valiosa con todos ustedes, que voy a empezar a detallar en los próximos minutos. Sin embargo, quiero darle paso a la doctora Liz York para que pueda también dar algunos comentarios respecto a este proceso y respecto también a lo que históricamente hemos venido tratando legalmente aquí en la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto a este proceso con Rutas de Lima. Liz. Muchísimas gracias, alcalde. Como bien lo ha dicho, este es un evento extraordinario que coadyuva a todas luces a buscar lo que siempre hemos querido, la verdad. Al descubrir la ruta del dinero, que estamos seguros ha transitado, ahora estamos seguros que ha transitado por cuentas internacionales, básicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, el cambio radical de estrategia de defensa de la institución, para dejar de hacer más de lo mismo e irnos a instancias internacionales a través de abogados internacionales que nos permitan descubrir lo que hoy tenemos. Llama poderosamente la atención algunas de estas transferencias que coinciden con fechas importantes del contrato, con fechas importantes de la adenda y del cierre financiero. Aquel que promovió Rutas de Lima para efectos de apalancar este proyecto. Cabe hacer mención que este proyecto era de $500 millones y Rutas de Lima se financió los $500 millones, es decir, no puso un sol de su capital. Y eso se ha venido pagando solamente intereses con cargo a las tarifas de peaje que han venido pagando durante 13 años todos los usuarios de las vías, tanto de Panamericana Norte como Sur, y que además se ha venido incrementando en el tiempo. Cabe hacer mención, solamente como recordaris, que si este contrato finalmente no concluía por incumplimiento del concesionario, la tarifa hubiera llegado hasta 18 soles al finalizar. Muchas gracias. Gracias, Liz. Sí, también le quiero ceder la palabra rápidamente a nuestro jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos, el doctor Raúl Fernández. Muchas gracias, alcalde. Bueno, realmente son estas evidencias que hoy día nos demuestra el Discovery, y gracias a la estrategia legal que ha venido siguiendo la Municipalidad de Lima respecto de los contratos de concesión, básicamente de Rutas de Lima, donde la Municipalidad ha venido enfocándose básicamente en el tema de que estos contratos desde un inicio eran nulos en la medida de que se han acreditado, y hoy día se acredita justamente con estas pruebas del Discovery de actos de corrupción, y justamente donde, como ha señalado la doctora Liz York, justamente estas pruebas
en la fecha justamente de la firma de los contratos, que fue en junio del 2014, se puede acreditar de esta información que habría un honorario de éxito de $3,5 millones, con más de 700 operaciones que están registradas por los bancos, que hoy día es prueba plena. Son pruebas importantísimas que hoy día la Procuraduría, tanto de la Municipalidad como la Procuraduría General, que están haciendo una labor coordinada y donde están acreditadas las operaciones bancarias. Creo que esa es la prueba más importante que hoy día, y un sinnúmero de pruebas que también están evidenciadas en lo que ha recibido la defensa de la Municipalidad, donde acreditan que la posición de la Municipalidad respecto de los argumentos desde un inicio que acreditaban que estos contratos eran nulos por actos de corrupción, están totalmente acreditados. Creo, alcalde, que con estas pruebas ya la Procuraduría, tanto de la Municipalidad como la Procuraduría General, y en este caso la Procuraduría ad hoc, tienen elementos suficientes para poder justamente defender al Estado peruano y declarar la nulidad de estos laudos arbitrales y de estos contratos de concesión. Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, hemos recibido abundante información que, como dije al principio, ha sido ya entregada el día de hoy a la Corte de Nueva York a través de nuestros abogados, información que podemos compartir algo de la misma. Raúl bien dijo, ha habido una transferencia de $3,5 millones en un banco norteamericano como honorarios de éxito, es como estaba denominado y es lo que hemos venido nosotros, Metropolitana de Lima, que hoy está trayendo resultados y resultados importantísimos, es que hemos de las investigaciones y de los procesos que se han venido ventilando tanto aquí como en el extranjero. Una pena, por ejemplo, tener que comentar que un aspirante a colaborador eficaz, que además confesó mucho de lo que hoy estamos comprobando, y lamentablemente él ya no está entre nosotros, el señor José Miguel Castro, que dejó de existir y probablemente haya habido ahí alguna intencionalidad de callarlo. Y con los hallazgos que hoy estamos encontrando, estamos más convencidos de que algo raro sucedió ahí. Lo digo con mucho respeto por su familia, pero sin ninguna duda las cosas se aclaran en el tiempo. La justicia llega al final del día y eso es lo que hoy estamos compartiendo con todos ustedes, estimados amigos de la prensa. Además de esta importante transferencia que ha quedado registrada y que ha podido ser compartida con nosotros y por supuesto también con la Corte de Nueva York, hay otras transferencias que nos generan dudas de algunas empresas, agencias de publicidad vinculadas a la señora Villarán, en tiempos en que se estaban ventilando algunos temas relacionados a su revocatoria. Tenemos mucha información y esa información, que no les quepe la menor duda a los amigos de la prensa y a la población en general, que va a traer muy buenos resultados para el proceso y para el esclarecimiento de las cosas. Yo quiero agradecerle a los equipos que me acompañan, al doctor Raúl Fernández, a la doctora Liz York, al procurador también, que por tiempo no ha podido estar aquí, pero acá estamos trabajando y en tiempos en que tenemos que hacerlo con la celeridad que la justicia necesita y que la transparencia de una gestión como la nuestra también exige. Hemos recibido esta información en esta semana, hemos tenido que cumplir con un tema procedimental, ha tenido que tener una autorización de parte del procurador de la Municipalidad Metropolitana y del procurador ad hoc del caso Rutas de Lima, el procurador ad hoc,
y con esas autorizaciones se ha podido presentar la evidencia que teníamos y que tenemos, por supuesto, en la Corte de Nueva York, que se ha hecho el día de hoy. Y hoy les estamos poniendo a consideración de todos ustedes esa información. No sé si falta algo a agregar, yo creo que ya tenemos todo lo dicho prácticamente concretado. Si es que hay alguna pregunta, con mucho gusto. A continuación, pasamos a la rueda de preguntas. Invitamos a los señores de los medios de comunicación a realizar una pregunta por intervención. Primera pregunta, Juan Carlos Alcántara, Canal N. Alcalde, buenas tardes. Din Cárdenas, de TV Perú. Usted acaba de dar el nombre del expresidente Pedro Pablo Kuczynski sobre lo que ha determinado o la documentación nueva que se está presentando. Bueno, ¿de qué manera está involucrado? Porque llama la atención, ¿no?, escuchar su nombre, es decir, ¿recibió dinero o la avaló? ¿Qué explicación nos puedes dar, por favor? Gracias. Sí, gracias, Juan Carlos. Lo que nos ha llegado como información relevante, que es lo que hemos dicho desde la convocatoria a la conferencia de prensa de hoy, referida al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que es la pregunta que me haces, es una transferencia que fue realizada el 2 de julio del año 2014 y que guarda cierta relación con una operación de cierre financiero del día 7 de julio, días después del mismo año, que tiene que ver precisamente con el contrato de la Municipalidad de Lima con Rutas de Lima. Entonces, ahí hay mucho por aclarar, por esclarecer y por profundizar. Eso es lo que puedo compartir respecto a ese hallazgo, vuelvo a decirlo, que para nosotros y para el esclarecimiento de las investigaciones va a ser vital. Va a ser vital. Siguiente pregunta. Fue la pregunta de Din Cárdenas de TV Perú. Siguiente pregunta, Juan Carlos Alcántara, Canal N. Sí, alcalde, pero según las investigaciones, entonces, ¿qué relación habría entre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la alcaldesa Villarán, la exalcaldesa Villarán y Rutas de Lima? Lo que podemos decir con claridad es que las fechas en que se firma el contrato, las fechas en que se concreta el cierre financiero de la operación y las fechas de las transferencias, porque no solamente es la transferencia al expresidente, de esa cuenta también, y eso es otra información importantísima que se nos acaba de hacer llegar, producto del Discovery, que dicho sea de paso, quiero precisar, ¿no? Decían que era una pésima decisión de la municipalidad, que el Discovery era perder el tiempo. Bueno, ahí están los resultados, y estamos muy satisfechos de la información que empieza a llegar. Pero decía que hay fechas relacionadas. Hay una carpeta fiscal que da cuenta de cómo hay esa relación entre el expresidente, la exalcaldesa, su ex socio y todo lo que ya se ha conocido. Entonces, aquí empieza a establecerse una línea clara, ¿no? Una línea clara ya con la información de los depósitos y las transferencias, como las tenemos ya evidenciadas, gracias a las pruebas que nos han llegado. Ya podemos empezar a saltar algunas conclusiones seguramente en las próximas semanas, ¿no? Siguiente pregunta, Kenneth Vargas, Willax Televisión. Buenas tardes con todos, todo el público limeño, creo que y con el alcalde. Creo que todos están sorprendidos con esta importante revelación, alcalde, con lo que ha traído el Discovery, los frutos que está comenzando a traer el proceso de Discovery, que bajo algunos periodistas, algunas corrientes mediáticas, por cierto, ha sido muy criticado, ¿no? Pero vemos que está comenzando a servir. Sin embargo, le pediría por el tema de
de la precisión, y porque seguramente en estos momentos la defensa del señor PPK lo está escuchando, el señor PPK debe estar conversando con sus abogados, si pudiera definir un poco cuáles serían los roles o un poco más de contexto de cómo el señor PPK en el 2017 cumple un rol y cómo es que con el municipio también ahí está la conexión, ¿no? Porque me parece que todavía hay una nebulosa ahí, ya que la denuncia es muy grave, ¿no? La denuncia es gravísima, una cuenta, y si tiene que ver además con el juicio de First Capital o de las financieras, ¿no? A través de qué cuenta, qué banco, ¿no? Un poco más de contexto, porque recuerdo que incluso la defensa de PPK ha dicho que él en ese momento ha establecido una especie de muralla china, ya lo han escuchado también, ¿no? Que él no tiene nada que ver con el tema de las acciones y la dirección, porque él se apartó, y seguramente me imagino que merece esa precisión porque su defensa va a trabajar en este momento para rehuir a la verdad. Y muchas gracias. Muchas gracias, Kenneth. Yo quisiera, antes de cederle la palabra a Raúl Fernández, quien puede dar cuenta un poco de la pregunta anterior y que tiene que ver también con la que me acaba de hacer Kenneth, a los vínculos, ¿no? A los posibles vínculos que hay entre las personas a las que nos hemos estado refiriendo. Va a dar alguna información más detallada, Raúl. Yo sí quiero precisar y reiterar lo que dije hace un rato, y es que lamentablemente nuestra justicia no ha permitido entre los fiscales que en su momento tenían a su cargo toda esta investigación, entre el proceso judicial como tal, entre la eliminación probable, esto lo pongo todavía en condicional, todavía no tenemos información clara qué pasó con el señor Castro, ¿no? Pero también ahí hay cosas que no quedan claras, ¿no? Entonces, ante toda esa situación de decepción que tenemos los peruanos, que nuestra justicia no actúa, bueno, pues nos tiran un portazo en la cara, ¿no? La justicia de Nueva York, la justicia de los Estados Unidos, y nos empieza a dar información que aquí no hemos podido obtener por la desidia y probablemente por involucrarse en actos de corrupción de autoridades anteriores, que no hicieron nada, que recién en esta gestión lo estamos haciendo y estamos trayendo los resultados. Y evidentemente también por todo ese aparato que se armó para no investigar, Hoy día estamos demostrando que sí habían razones para investigar. Eso creo que es un hecho notorio, claro y necesario compartir y aclarar. Raúl, por favor, para que amplíes sobre las preguntas anteriores. Bueno, justamente lo que nos ha revelado la información que ha llegado a producto del Discovery es que de esta cuenta de los $3,5 millones se habrían generado a otras cuentas, más o menos 150 operaciones, a cuentas vinculadas a una cuenta Mitch Her, que es Mitch Her es una empresa nombrada como tercero civilmente responsable en el caso del soborno de Villarán. Son empresas que están vinculadas a la ex alcaldesa Villarán, cuentas. Entonces, lógicamente, razón por la cual nuestra Procuraduría va a pedir que se amplíe este Discovery, porque son informaciones, lógicamente, importantes que merecen una ampliación de esta información. Todo esto hace revelar que efectivamente las fechas es importante porque fue junio del 2014, una fecha importante para lo que es fecha en donde el año donde se celebró el contrato de concesión, un contrato de concesión donde todos ustedes saben, donde prácticamente se firmó sin leer y donde es un contrato donde fue totalmente arbitrario y contra la ciudad de Lima, y prácticamente es un contrato lesivo a los ciudadanos de Lima, y donde se puede registrar un honorario de éxito hacia una persona, y de esa cuenta se han generado transferencias hacia una cuenta vinculada a justamente la exalcaldesa, que está vinculada a esta situación de corrupción de funcionarios.
Entonces, lógicamente, esto amerita una ampliación de este discovery y es justamente el escrito que ha pedido la defensa conjunta, tanto de la Procuraduría ad hoc como la Procuraduría de la Municipalidad, han pedido la ampliación de este discovery para justamente poder llegar más allá y poder identificar inclusive el destino de cada uno de estos recursos que justamente hoy día nos hace sospechar y confirmar de que justamente este contrato tiene visos de corrupción, como ya lo habíamos advertido desde un inicio. Gracias. Sí, solamente una precisión. El día 7 de julio, que se hace la transferencia, es el mismo día, el 7 de julio, que se hace el cierre financiero de Rutas de Lima con la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Coincidencias? Bueno, para eso estamos, para seguir esclareciendo, como bien dice Raúl, y seguir ampliando la información que va a ser sumamente relevante, eso estoy seguro. Liz quería complementar también algunos puntos. Sí, un detalle adicional respecto a esta vinculación, como bien lo hemos dicho, llama poderosamente la atención las fechas coincidentes que estamos advirtiendo con estos documentos, pero cabe señalar también que en el año 2014 fue un año muy particular respecto a la ejecución de este contrato, toda vez que no solamente se suscribe una adenda de bancabilidad, la adenda más lesiva para esta institución y que ha permitido una serie de arbitrajes que lamentablemente Rutas de Lima ha sabido aprovechar, pero además es un contexto en el cual el señor al que está dirigida la carta que le hemos visto ahorita en pantallas fue condenado y además es un reo convicto, un reo que sufrió la pena por un delito de negociación incompatible, justamente vinculado a este tipo de contratos. Entonces es un contexto muy particular y justo estos descubrimientos se dan en el año 2014. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Siguiente pregunta. Victoria Laura, Latina Televisión. Buenas tardes a todos. No sé si sí. Buenas tardes a todos. Quisiera pedirle, por favor, respecto a la pregunta que hizo mi compañero del vínculo de esas transacciones hacia el expresidente PPK, no sé si podrían precisarnos eso, porque ya me quedó claro que de la transacción hay un monto que se destina a una cuenta asociada a la señora Susana Villarán, pero quisiera entender bien también de ese mismo monto de transacción, también llega una cuenta del señor PPK. Quiero entender un poco ese vínculo que se da con el expresidente. Y la última pregunta, también quisiera que precisen en sí cuál es el estado de los procesos que sigue la municipalidad, no solamente aquí en Perú, sino también en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, porque se habló también en las últimas semanas de que habíamos perdido en un arbitraje reciente. Entonces yo quisiera aclarar, tener claro exactamente cuál es el proceso, cuál es el estado en sí, para que todos lo tengamos claro. Gracias. A ver, yo quiero precisar algunas cosas. Voy a cederle también a Liz y a Raúl para que puedan ampliar los detalles de esa pregunta respecto a los vínculos. Primero, que en esta gestión no hemos perdido un solo arbitraje, ni uno, absolutamente ninguno. Y no solamente no hemos perdido, sino que no nos hemos quedado de brazos cruzados como en anteriores ocasiones, que eso es la parte importante. Hemos tenido que recurrir a la justicia internacional para lograr lo que hoy estamos compartiendo con ustedes. Nadie lo hizo antes. Nadie lo hizo antes. ¿Por qué? Tenemos derecho todos a especular el por qué. Algunas situaciones que nos generan por lo menos suspicacias. Voy a opinar respecto a lo que yo puedo compartir. Le voy a ceder a Liz para que pueda, y en todo caso a Raúl también, para que puedan dar más cuenta respecto a lo que ellos han venido investigando en los procesos que ya se vienen desarrollando hace algún tiempo. Pero resulta sorprendente que el 7 de julio, que se cierra este llamado cierre financiero que el contrato contemplaba. El cierre financiero es prácticamente la parte económica, que se cerraba el 7 de julio. Y ese mismo 7 de julio, esto es en los temas, lo del 7 de julio es en los temas entre Lima, que encabezaba en esa época la señora Villarán, y Rutas de Lima. Se cierra esto el 7 de julio, y el 7 de julio resulta que hay una transferencia que hoy día estamos descubriendo con toda claridad al expresidente de la República. Y que además también nos ha llegado información respecto a los movimientos de esa cuenta, hacia dónde han ido.
y ahí hay muchas sorpresas. Entonces, hay una serie de vínculos que van a ser esclarecidos, no tengan ninguna duda. Pero para ampliar un poco más, le cedo la palabra a Liz. Sí, justamente, no solamente es la recepción de los 3.5 millones, sino además las otras transferencias que se vienen advirtiendo respecto a destinatarios, como bien lo ha dicho aquí Raúl Fernández, como una empresa de publicidad, entre otros, ¿no? La idea de este cambio radical en la defensa institucional de la municipalidad es justamente buscar la ruta del dinero que se transfiere en los Estados Unidos. Es por eso que se interpone el Discovery. Y ahora está dando los primeros resultados. Por supuesto, esto se va a seguir ampliando. Lo importante es ver el primer hilo conductor y dónde termina, porque tenemos sospechas ahora más fundamentadas de que no solamente habían habido transferencias de bancos americanos, sino también de bancos de Brasil. Entonces, es importante, hoy no se puede revelar todo, pero está ya el primer hilo conductor y está de alguna manera iniciado. Sí, y estamos descubriendo unos movimientos, efectivamente, a una agencia de publicidad vinculada a la exalcaldesa, y estamos viendo si también de la cuenta que ha recibido esos 3,5 millones ha salido algunos fondos para eso, y, por supuesto, hay una serie de informaciones respecto a 151 transferencias entre la agencia de publicidad, bancos locales. Realmente hay mucha información, hay mucha información que hemos querido compartir con ustedes, algunas muy relevantes como la que hemos entregado y hemos puesto a disposición y a conocimiento de la población, y esto da para más, esto recién comienza, pero lo que es importante precisar es que la Municipalidad Metropolitana de Lima, de esta gestión que comenzó en el año 2023, ha hecho lo correcto. Creo que esto está bastante evidenciado y claro el día de hoy. Recurrió a la justicia internacional y la justicia internacional nos está permitiendo tener información valiosísima que lamentablemente en nuestra justicia no la habíamos obtenido. Y no solamente en nuestra justicia, sino en las instituciones del Estado, que es lo más grave. Vinculados varios poderes en esa especie de candado que nos habían dado por parte de los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros queríamos información, necesitábamos procesos rápidos, necesitábamos que se haga justicia como corresponde y encontrábamos siempre un candado, una puerta cerrada, y hoy día se está abriendo y se va a abrir completa para beneficio de todos los peruanos. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente pregunta. Luciano Tomatiz. Exitosa. Tomatiz. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes con todos. Hemos entendido lo que han venido mencionando. Sin embargo, no me queda claro lo siguiente. ¿De dónde sale esta cuenta? ¿Hacia dónde va el dinero? Ha mencionado al expresidente PPK, pero ¿quiénes son quienes envían este dinero? ¿Y cuál es la relación que guarda el señor PPK y la señora Susana Villarán? Y si me permite hacer una pregunta fuera del tópico, porque es uno de los temas que se ha manejado durante las últimas semanas y que tiene mucho que ver con el tema de los trenes, que no son chatarra. Me gustaría saber cuál es la infraestructura que se está trabajando para implementar, si es que estos trenes van a ir de ida y vuelta, porque solamente tenemos un riel que va desde Lima a Chosica. ¿Cuáles son las mejoras que se están haciendo en ese sentido? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, voy a comenzar con lo último, que no es el tema que hoy nos convoca, pero con muchísimo gusto lo tocamos. Y hay cierto vínculo con lo que estábamos tratando, ¿no? Se nos dijo que los arbitrajes estaban perdidos, se nos dijo que la estrategia internacional estaba equivocada, que, en fin, todo lo que ya conocen ustedes, ¿no? Y hoy día estamos demostrando que estábamos por la ruta correcta. Se nos dijo que los trenes eran chatarra, que no pasaban, que no transitaban, que no... Hoy día estamos demostrando que estábamos por la ruta correcta y vamos a seguir en esa ruta. El tren ya está perfecto para circular, ya está, incluso si tuviéramos ya la señalización completamente culminada y terminada,
que es una tarea que le corresponde al concesionario de la vía con el Ministerio de Transportes básicamente, pero si ellos hubieran avanzado hoy día estaríamos ya con esa señalización lista para que el tren empiece a transportar personas. Pero hay una serie de mesas de trabajo que se fueron llevando a cabo y se ha ido cumpliendo estrictamente con lo que esas mesas de trabajo han venido estableciendo. Sin embargo, en los últimos días y las últimas semanas, no sé por qué situación se ha de alguna forma detenido o se ha dejado en suspenso la posibilidad de autorizar a la Municipalidad Metropolitana para que el tren circule con autonomía total, con iluminación, con energía, con todo lo que el tren en este momento ofrece. Entonces, hay que esperar pues que el Ministerio de Transportes, tengo la leve sospecha que a partir de la próxima semana va a estar nuevamente alineado para acelerar los procesos, ¿no? Qué pena que tenga que ser así, ¿no? Lo dejo ahí como una suspicacia simplemente. Raúl quiere ampliar un poco la ruta y cómo es que se hacen las vinculaciones, de dónde provienen los fondos y todo lo demás, ¿no? Que era la otra parte de la pregunta. Bueno, con el tema de la información que hemos recibido del Discovery, para complementar y precisar, creo que todos sabemos de que el señor Sepúlveda es socio del expresidente Kuczynski, parte de la empresa FIRS, es asesor financiero de Rutas de Lima y en agosto fue justamente la transferencia de $1.900.000, la primera transferencia en agosto, según información que hemos recibido. Entonces, lógicamente, hay una vinculación que, lógicamente, da mérito a una ampliación de este Discovery y genera, pues, una serie de sospechas en la medida de la vinculación que ha tenido este señor Sepúlveda, en la medida de la vinculación que tiene con el expresidente y las transferencias que se hicieron a las empresas de la señora Villarán. Básicamente, ese sería la línea por la cual se estaría ampliando el Discovery y sería materia, pues, de una ampliación de estas investigaciones. ¿Alguna pregunta más? Siguiente pregunta. Candy Quispe, ATV. ¿Cómo es, alcalde? Nuevamente reitero esa pregunta para que sea muy preciso y nos diga de dónde proviene, cuál es el destinatario de este monto, de este depósito conocido como honorario de éxito. ¿Es acaso Rutas de Lima el destinatario que hace este depósito de más de $3,5 millones de dólares? Y también que nos especifique para que la audiencia pueda comprender, según su interpretación, ¿a qué se refiere el tema de honorario de éxito? Y bueno, y la siguiente pregunta es sobre los vínculos, bueno, usted mencionaba que se han hallado depósitos bancarios hacia agencias vinculadas a Susana Villarán. ¿Cuál es el monto total de estos depósitos que se ha podido encontrar? Muchas gracias. Yo lo que puedo precisar respecto a la información que inicialmente hemos recibido, que a esta cuenta del Wells Fargo, que hemos mostrado, aquí está el detalle en pantalla, a esta cuenta de Wells Fargo ha llegado $3,5 millones de dólares el mismo día en que se hace este cierre financiero, el 7 de julio del año 2014. De esa cuenta han salido, eso también tenemos como información y eso es parte de lo que nuestro equipo de abogados en los Estados Unidos ha solicitado ampliación, pero tenemos información que de ahí han salido fondos. Cheques de $599.750, $97.000, $722.865. Todo eso está, toda esa información la tenemos, pero tenemos que ampliar. ¿De dónde provienen los fondos para esa cuenta de $3,5 millones? Esa información en este momento no la tenemos, pero todo haría pensar que viene desde el Brasil o que se origina en el Brasil. También hay 151 transferencias porque nosotros hemos pedido a través de nuestros abogados
allá en los Estados Unidos información a esta Cámara de Compensación de los Estados Unidos que maneja todas las transferencias, todas. Es una información increíble y muy amplia la que ellos manejan y obtienen. Y ahí hay 151 transferencias que tienen que ver con operaciones a la empresa de publicidad que trabajó en la época de la revocatoria de la señora Villarán, que tiene que ver con un banco local, y hay una serie de indicios que los estamos revisando, pero toda esa información también la tenemos. Y, por supuesto, información vinculada a personajes que están y que forman parte de las investigaciones y que en su momento eran colaboradores, pero que Brasil decidió cortarlo y bueno, ya esa colaboración se perdió, pero no contaban con que nosotros íbamos a recurrir a este Discovery que nos está brindando la información que en Brasil se cortó y que en el Perú nunca quisieron ampliar ni indagar más de lo que hoy nosotros sí podemos hacer. Siguiente pregunta. Casey Barba, Panamericana Televisión. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes, autoridades. De acuerdo a la tesis fiscal, en la supuesta red criminal, el señor Castro ocupaba el segundo lugar en esta red criminal de la exalcaldesa Susana Villarán. Lo que quiero saber es si hay alguna prueba en la Corte del Sur de Nueva York que haya mostrado el nombre del ya fallecido colaborador eficaz. Y por otro lado, no tiene nada que ver con respecto a esta convocatoria que tenemos, sin embargo estamos próximos ya a las elecciones municipales en el mes de octubre. Queríamos conocer, y el público también quiere conocer, si usted será candidato a la alcaldía. Muchas gracias. Me la sacaste de abajo la manga esa pregunta final, ¿no? A ver, yo estoy haciendo mi trabajo, digamos, de una manera totalmente apolítica y me he cuidado mucho en todo este tiempo electoral de no emitir ninguna declaración respecto a esos temas, ¿no? No quisiera emitir ninguna opinión en estos días respecto a la pregunta si voy a ser o no voy a ser candidato. Puedo adelantar que estoy abocado estrictamente a mis funciones. Quiero terminar mi gestión de forma eficiente, ¿no? Porque es lo que corresponde. O sea, como autoridades tenemos que cumplir con las expectativas de la población que nos ponen los espacios que uno ostenta. La primera parte fue sí, Miguel Castro. Es muy probable que haya información referida a quien en su momento fue aspirante a colaborador eficaz y que, según tengo entendido, nunca le permitieron ser colaborador eficaz y después dejó de existir, ¿no? Bien raro, bien raro. Pero como nosotros hemos enviado a 12 instituciones precisamente que nos provean de información, entre otras a Brookfield, entre otras a los bancos que en su momento trabajaban con Brookfield y con las instituciones que participaban, ha llegado la información del Banco de Reserva Federal, de la Cámara de Compensación y de Wells Fargo, pero faltan por lo menos 9 instituciones más que nos brinden información y seguramente va a llegar. Y ahí, pues, cuando tengamos el mapa completo, vamos a saber si hay alguna operación relacionada al señor José Miguel Castro y a otros que probablemente ahorita deben de estar bastante preocupados, dándose cuenta que la información llegó y seguirá llegando. Gracias. Última pregunta. Eduardo Sarmiento, Cable Perú Noticias. Alcalde, buenas tardes. Eduardo Sarmiento de Cable Perú Noticias. Con esto ya terminamos. Ya tienen las pruebas contundentes acerca de todos los depósitos irregulares que confirman que hubo casos de corrupción. Ahora, ¿va a presentar la Municipalidad de Lima medida cautelar para todo el dinero que ha recaudado Rutas de Lima de manera obviamente irregular? Esa es la primera pregunta. Y la segunda,
¿Qué pasaría si en estos casos las flamantes autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se pronuncian o no dan autorización respecto a los trenes? ¿Cómo va a actuar la Municipalidad de Lima respecto a ese tema? Muchas gracias. A ver, en relación a una demanda contra Rutas de Lima, estamos analizándola, por supuesto, estamos evaluándola por el daño ocasionado, ¿no? Por el daño ocasionado que hoy empieza a esclarecerse, a aclararse, porque son miles de millones de soles en perjuicio de la administración y en perjuicio finalmente de nuestros vecinos, ¿no? Porque también hay que pensar cuánta plata han abonado y han pagado nuestros vecinos, ¿no? De algo que nació irregular y que entre las partes se confabularon, lo voy a poner en condicional todavía, se habrían confabulado para beneficiar al privado y justamente ese beneficio hace que todo sea ventajoso para el privado. Entonces, cuando todo esto se esclarezca y se termine de esclarecer, que es hacia la ruta donde estamos yendo, es muy probable que hagamos una acción indemnizatoria, millonaria, en favor de los vecinos, en favor de la ciudad, porque es lo que corresponde, ¿no? Y respecto al tren, ¿cuál era la pregunta respecto al tren? Bueno, yo lo decía, ¿no? Hubiera sido bueno que lo hagan no en estos días, ¿no? Que lo hagan antes, para evitar también suspicacias de todos lados, porque vienen de un lado y del otro, ¿no? Las suspicacias. Y la coyuntura en la que nos encontramos, peor aún, pero no lo hicieron. Y como yo dije hace un momento, presumo que lo van a hacer la próxima semana. Presumo que lo van a hacer la próxima semana. Todo se esclarece, todo se aclara y las cosas se enrumban hacia el destino que nos hemos trazado como gestión. Siempre agradezco a los equipos, a los equipazos que me acompañan desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo, las gerencias. Un gran equipo que está sumamente comprometido, reitero, y que creo que ustedes, amigos de la prensa, lo pueden registrar diariamente, porque diariamente estamos dando cuenta de las actividades que realizamos aquí en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.